te invito a compartir a partir de este momento porque estamos en línea con Carlos Bianco. Él es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bianco, ¿qué tal? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Importante para nosotros en un día como hoy, donde, bueno, nuestro compañero Fernando Siveira recién hacía en la columna de política un repaso de los temas centrales de la jornada y mencionaba un poco los dos presupuestos, ¿no? Esto del presupuesto nacional y las chances que tendrá el gobierno de Javier Milei de hacerlo aprobar y también cuáles serán las opciones, las alternativas que tendrá Axel Kicillof luego de conseguir dictamen para hacer aprobar el presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires. Faltando el capítulo de endeudamiento, que entiendo que para ustedes es central, y le pediría entonces que nos diera una precisión, ¿qué chances le asigna a esta aprobación, Bianco? Mira, muy difícil ponerle un porcentaje, una probabilidad. Nosotros venimos trabajando, obviamente, con nuestro bloque y con el resto de las fuerzas políticas, explicando cuáles son las necesidades, la realidad económica, financiera, productiva de la provincia de Buenos Aires y, como hacemos siempre, de manera muy responsable, hemos confeccionado un presupuesto que en términos generales no ha, salvo algún agregado, alguna modificación menor, no ha tenido grandes críticas ni observaciones. Una ley fiscal impositiva que básicamente en promedio lo que hace es actualizar por inflación los distintos impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires. Mantiene las mismas alícuotas de ingresos brutos, o sea, ahí no hubo modificaciones, inclusive para algunos impuestos que habían, por ejemplo, el impuesto a las patentes automotores por la evaluación de los automóviles, como no se había modificado el año pasado tampoco la fiscal impositiva, quedó un poquito arriba y para el grueso, para 3 de cada 4, para el 75% de los contribuyentes se reduce en términos reales el monto a pagar de patente para el año próximo. Tampoco hubo grandes observaciones, ni críticas, ni discusiones al respecto. Y después una ley de financiamiento que básicamente incorpora dos cuestiones. Nosotros este año habíamos presentado, ante la falta de presupuesto y de ley de financiamiento para todo el año, se presentó lo que se conoció como una ley corta, que solamente implicaba un monto determinado, un equivalente a 1.045 millones de dólares para poder hacer frente a los vencimientos de deuda. No es para tomar más deuda, sino para ir, como se dice técnicamente, roloveando, ¿no? Pagando los vencimientos de capital e intereses de deuda con financiamiento que se consigue en los mercados, y tampoco fue aprobada ni tratada en la legislatura, así que sumamos a eso a las necesidades financieras que íbamos a tener este año y se presentó esa ley financiera que nos va a permitir, de aprobarse, utilizar esos recursos básicamente para pagar los vencimientos y no tener que pagar vencimientos de una deuda que no tomó el gobierno provincial, sino que venía heredada de la gestión anterior, sin tener que recurrir a los recursos propios que tanto faltan en la provincia de Buenos Aires, a la propia recaudación, a la coparticipación que llega del gobierno nacional. O sea que es totalmente razonable lo que estamos presentando. Efectivamente, yo no estuve hoy en la negociación, pero sí nos informaron que se aprobaron el presupuesto y la fiscal impositiva. Se enviaron con dictamen de mayoría al Pleno, pero no el financiamiento, así que eso nos genera cierta preocupación, porque como dijimos, es un año muy difícil en términos económicos y seguramente el año que viene será todavía mucho más complejo, y la provincia de Buenos Aires tiene vencimientos de deuda por un equivalente a 2.500 millones de dólares. Bianco, entendemos que la aprobación del financiamiento y del endeudamiento o de la reestructuración de ese endeudamiento requiere de mayorías agravadas en la legislatura bonaerense. ¿Cuál es el desafío más pesado, más fuerte que tiene por delante la gestión de Kicillof? ¿Convencer a los bloques opositores para conseguir esa mayoría agravada o terminar de convencer a los propios? No. Básicamente lograr la votación, conseguir los votos, como decís bien, obtener esa mayoría agravada, los 2/3 de las cámaras, para poder aprobar no solo el presupuesto, sino también la ley de financiamiento. Presupuesto y fiscal impositiva se aprueban con mayoría simple, pero la clave, creo yo, porque es lo que nos va a permitir hacer frente a los vencimientos de
de capital y de intereses el año próximo es la ley de financiamiento, así que nosotros necesitamos la aprobación del paquete completo, si querés. Así que en eso estamos trabajando con nuestro bloque, con el resto de los sectores de la oposición. Pero estamos solicitando las herramientas mínimas que necesita un gobierno. A ver, si lo pregunto de otro modo. Sí, mirá, hace un ratito, bueno, estos días pasan varios intendentes solicitándome que intercedamos ante algún concejal, etcétera, para aprobar su presupuesto, porque también están en una situación muy complicada y nosotros lo estamos haciendo. O sea que nosotros básicamente lo que pedimos es lo mismo. Claro, la pregunta la reformulo de otra manera, porque se entiende que al requerir esta mayoría agravada, obviamente hay que contar tanto con los bloques propios como con los bloques opositores. ¿La votación con los propios ya la tienen resuelta, la tienen avanzada o les han planteado? Yo lo doy por descartado, que el Ejecutivo presenta un presupuesto, una fiscal impositiva y una ley de financiamiento absolutamente razonable y justificada. Doy por descartado que todo nuestro bloque va a votar, va a apoyar el proyecto. Eso yo no está en discusión. Pero pregunta, ¿eso es información, Bianco? No, ¿o es... eso es la... Porque no ha pasado en años anteriores. No, lo que no ha pasado en otros años, no, quiero ser correcto, quiero ser muy específico. Sí. Lo que no ha pasado otros años es que se termine tratando, pero yo descarto que los votos de nuestro bloque van a estar, porque eso significa ser oficialismo. Ser oficialismo, más allá de los debates internos que se puedan tener y que está bien y es democracia y todos podemos discutir cuestiones una vez que se llega a un consenso respecto de las características, en este caso del presupuesto, de la fiscal impositiva, del financiamiento, todos apoyan, no está en negociación el apoyo de nuestro bloque, más allá de las ideas, de las mejoras que se puedan presentar a los proyectos. Lo que está en discusión es obtener los votos necesarios de la oposición. Bianco, ¿qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar, ayer trascendió, salió publicado en realidad en Clarín, una especie de off o declaración de Mayra Mendoza, respecto justamente a lo que decías vos, deberían ser oficialismo, ahí hablaba de una oposición constructiva. Después fue, no sé si hubo otros off de otros sectores donde decían, no, somos oficialismo. Hay como una especie de discusión ahí en cuanto a, parece, el posicionamiento de un sector de la cámpora y que sabemos que, hay alguna tensión, pero nunca explicado como oposición constructiva, ¿no? Sí, no sé, por eso yo no me manejo ni por trascendidos ni por off. Sí, vi las notas de que se dijo una cosa, pero que después se dijo otra. La verdad que yo no me manejo por off. Lo que sí digo es que hay un oficialismo y hay una oposición. Si uno quiere pasar del otro lado, está en su derecho, ¿no? Está en su derecho y luego será tratado como oposición. Porque la cuestión ahí en discusión se abra, no está especificado el fondo de los municipios, pero eso después se conversa, ¿no? Ahora me imagino que cuando empiezan a discutir el presupuesto se empieza a discutir los fondos que van a estar destinados a los municipios. Sí, mira, nosotros, por una instrucción que dio el gobernador, nuestro tratamiento ha sido parejo con todos los sectores del oficialismo y de la oposición, si es por temas de recursos. Porque nosotros hemos hecho las obras necesarias para los bonaerenses y en algunos municipios hay más necesidades, en los del conurbano, en los del interior. Nosotros también hemos aplicado muchísimos programas de obra pública, programas específicos para las características y especificidades del interior y nunca le hemos soltado el brazo a nadie, sea oficialismo, sea oposición, porque lo que nos pidió el gobernador cuando empezamos a gestionar la provincia de Buenos Aires en 2019 es que nosotros gobernamos para todos los bonaerenses, independientemente de la fuerza política que gobierne en cada municipio. Así que eso. Pero no por eso. Para mí son oficialistas todos aquellos que participaron de nuestra fuerza política, de nuestras listas en las últimas elecciones. Para mí eso es el oficialismo. Después cada uno, sí. Por eso te digo, después cada uno tiene la libertad de decidir qué quiere hacer con su vida, y está bien.
Bianco, es democracia y somos todos libres. Estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, Fer, te interrumpo un segundo porque me parece percibir, esto es una interpretación, un exceso de psicologismo de mi parte, algún rasgo como de fastidio. Para el gobierno bonaerense sería más sencillo si algunos que están formalmente en el bloque oficialista se declararan opositores para que la discusión política fuera más clara, más nítida. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros creemos que todo nuestro bloque es oficialista, todos los sectores que formaron parte en la última elección de Fuerza Patria forman parte del oficialismo y que por eso estamos convencidos de que cuando haya que apoyar al gobernador públicamente en las votaciones lo van a hacer como corresponde. Hablabas de no discriminar a los municipios si son oficialistas o son de la oposición. Eso no parece ser lo que hace el Ejecutivo Nacional, ¿no? Que bueno... No parece, ¿no? No parece, ¿no? No parece y no lo es. No solo no parece, sino que no lo es. No hay novedades de la comunicación con Santilli, porque aparte, bueno, hoy empezaron las reuniones en la Casa Rosada, donde parece que van a empezar a escuchar a algunos gobernadores, modificar el presupuesto, pero la provincia de Buenos Aires, junto igual que Formosa, que La Rioja, de Tierra de Fuego, no aparecen, ¿no?, en esas conversaciones con la Casa Rosada. No, es lo que venimos diciendo últimamente. Bueno, en mi caso particular, yo como corresponde, apenas asumió el ministro del Interior, le pedí una reunión formal para repasar los temas de interés de la provincia de Buenos Aires, como corresponde y como lo venía haciendo con el anterior jefe de gabinete, con el anterior ministro del Interior, independientemente de que no tuve muchos resultados, pero por lo menos teníamos un vínculo de trabajo. No lo he podido lograr con el actual ministro. Hoy le mandé un informe actualizado al mes de agosto con todas las deudas que tiene el gobierno nacional con el gobierno de la provincia. Tampoco me contestó, tampoco tomó nota. Así que, yo voy a seguir haciendo lo que le corresponde a mi función, porque los bonaerenses me pagan un salario como servidor público, como funcionario, para defender sus intereses. Así que yo voy a seguir reclamando, por instrucción del gobernador, lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Después, cada uno sabe lo que tiene que hacer y así e informarlo al pueblo bonaerense, ¿no?, que es el que está siendo perjudicado. ¿Y cómo evalúan, Bianco, esas respuestas así, más bien de ninguneo por redes sociales, de bueno, sí, tomo nota? Digamos, ¿eso le da alguna jerarquía política? ¿Es una chicana? ¿Es una respuesta institucional en lo que a ustedes respecta del gobierno de Javier Milei? Institucional no es. A mí me parece una falta de respeto. Porque lo que tendría que hacer el ministro es responderme la nota formalmente, dándome una reunión o pidiéndome los informes o lo que corresponda, o lo que cree que corresponda, o diciéndome no lo voy a recibir porque no me interesa o por la razón que quiera. Pero bueno, no sé, por eso yo no lo tomo personal, yo no tengo un problema personal con Diego Santilli, ni mucho menos, pero yo represento determinadas competencias, determinada función dentro del gobierno provincial y las tengo que cumplir y tengo el derecho a exigir que él también cumpla con sus competencias y con sus funciones, porque también le pagan el salario como mínimo en un 40% a los bonaerenses. Bianco, sobre eso, el otro día lo comentamos al aire y me parece oportuno hacérselo saber para conocer su opinión. Y nos preguntábamos al aire si era una estrategia, sobre todo hay una cuestión inmediata de incumbencia del gobierno de la provincia, que es la gestión, pero a nadie se le escapa también que es la construcción de un presidenciable para 2027. Y en ese sentido, a veces discutíamos acá adentro si era viable, conveniente o no, esta actitud como de victimismo que tiene el gobierno y el gobernador de la provincia y la gestión frente a estas respuestas que da desdeñosas, de ninguneo de parte del gobierno nacional. No sé cómo lo analizan ustedes en la mesa chica de la gestión. No estoy de acuerdo en algo que dijiste. No es no es victimismo ni que nos hacemos las víctimas. Somos víctimas del gobierno nacional, es eso. Nos recortaron entre obras públicas que quedaron paradas, 1000 obras,
programas nacionales que se ejecutaban en la provincia de Buenos Aires, fondos que por ley le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que los estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos recortaron 13 billones de pesos, 13 millones de pesos. ¿Te parece que no es ser víctima de un ajuste, de una discriminación, de una asfixia financiera? No nos victimizamos. Somos una víctima de un programa económico cuyo objetivo también, uno de sus objetivos es asfixiar a las provincias que no están de acuerdo con la política nacional, y nosotros no estamos de acuerdo. Los bonaerenses no nos han votado para ajustar, para bajar la obra pública, sino lo contrario, para fortalecerla, para fortalecer la educación pública, la salud. Quedó muy claro, creo, en el 7 de septiembre. ¿Y no existe margen de parte de aquellas administraciones que se asumen como víctimas y discriminadas por el gobierno nacional, y que los números lo muestran claramente, de generar algún tipo de asociación, alguna respuesta, un bloque que no sea, digo, una respuesta solo en la misma línea, ¿no?, de la queja, sino que construyan una agenda diferenciada de la del gobierno nacional y eventualmente a espaldas de eso? Porque la verdad que si la respuesta va a ser de Santilli por tuit y burlona, me parece que no hay mucho margen. Ustedes probablemente hacen lo que la formalidad y el protocolo establece, pero la verdad que no hay mucho más por buscar desde ese lado, ¿no? Mirá, nosotros todo el tiempo el gobernador habla permanentemente con sus pares, con los gobernadores de las distintas fuerzas políticas para analizar la situación. Hemos llevado adelante muchísimas acciones de cooperación con otras provincias de la República Argentina. Ahora, lo que no puedes hacer es que, si el gobierno no se hace cargo de sus responsabilidades constitucionales, las provincias se junten para poder hacerlo sin el gobierno nacional, porque no tienen los recursos ni tienen las competencias jurídicas. No es que se juntan dos provincias para hacer lo que deja de hacer el gobierno nacional. No existe eso, no se puede. ¿Saben no tenés los qué recursos, pensaba? no tenés la jurisdicción, no sé qué decir. Nosotros podríamos decir, bueno, no sé, el gobierno nacional no repavimenta las rutas nacionales. Bueno, lo hacemos nosotros. Dos problemas: no tenemos los recursos y no tenemos la jurisdicción. Es un delito que la vialidad provincial quiera repavimentar una ruta nacional, es un delito, no tiene la jurisdicción. Es como que vos quieras hacer una casita en el fondo de tu vecino, no. Sí. Le preguntaba esto, Bianco, porque pensaba en las declaraciones que hizo antes de asumir como nuevo embajador en la Argentina de Peter Lamelas, que entre otros postulados ante el Congreso de su país dijo: yo voy a ir a la Argentina a encargarme, por ejemplo, de que Cristina siga presa, pero también de evitar que China pueda llegar a acuerdos con estados subnacionales, es decir, que vaya provincia por provincia para evitar la injerencia de China. Digo, pensaba en eso como en algunas otras alternativas, porque al fin y al cabo, si Peter Lamelas está muy preocupado por eso, quizás no sea tan mala idea, pero no sé cuáles sean los posibles alcances de algo así. Lo estoy tirando un poco al aire, pensando que una agenda a veces propositiva puede ser diferente de una agenda. Sí, pero lo que estás planteando no es muy real, realmente no se puede llevar a cabo, porque vos no tenés, repito, ni los recursos ni las competencias. Por ejemplo, nosotros en materia de cooperación internacional vamos a seguir trabajando como venimos trabajando con todos los países que quieran aportar algo a la provincia de Buenos Aires y con aquellos países para los cuales la provincia de Buenos Aires puede aportar algo. Nosotros no estamos alineados automáticamente a ningún país del mundo, pero además una provincia tiene una competencia muy corta, muy limitada en materia de política exterior. Podemos firmar pequeños acuerdos de cooperación en temas muy específicos, cooperación científica, hermanamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las relaciones exteriores las lleva como competencia delegada de las provincias en el gobierno nacional, justamente el gobierno nacional. Por eso, no existe reemplazar un gobierno nacional por una cooperación entre provincias. No existe. Me encantaría que pueda ser así, pero tampoco es inteligente. Tampoco es inteligente, porque todos sabemos que cuanto más las naciones se balcanizan, se jibarizan, menor es la potencia negociadora que tiene el mundo, ¿no? Lo que hace falta acá es que el gobierno nacional tiene una perspectiva muy unitaria, siga trabajando con las provincias con una visión mucho más federal y con una visión de defender el interés nacional, de defender el desarrollo nacional, la industria nacional, la producción, el trabajo. Ahora, Bianco, perdón, ¿ustedes entienden o creen ver que la acción del gobierno nacional sobre las provincias que no están alineadas
propende a esa suerte de balcanización? Mirá, no sé a qué responde, porque no somos nosotros los que hacemos esa política. Yo creo que responde probablemente a una definición política tomada por el gobierno de solamente colaborar con aquellas provincias que son dóciles probablemente a sus políticas, y de tratar de aislar a aquellas provincias, a aquellos gobiernos que no están de acuerdo con el fondo de sus políticas. Me parece que es eso, y utilizando eventualmente ya ni siquiera ni recursos, autorizaciones de endeudamiento, cosas muy técnicas para poder obtener, en este caso, ahora lo que se está discutiendo es el presupuesto nacional. Eso. Bianco, te quería preguntar, porque bueno, fuiste muy crítico respecto al acuerdo con Estados Unidos, o lo que se conoce el acuerdo con Estados Unidos. Ayer pasábamos algunas declaraciones del embajador argentino allá, Alex Oxenford, que decía, bueno, que supuestamente la provincia de Buenos Aires va a ser beneficiada, o una de las beneficiadas por el acuerdo, porque iba a poder exportar más carne o algo así, pues se permitían más toneladas. Sí, no lo dice el acuerdo, dice que los dos países van a importar carne eventualmente, o que van a trabajar en el comercio recíproco de carne. O sea que no sé si vamos a exportar más o vamos a importar más. Por lo pronto no lo dice el acuerdo, eso es un marco, no está la letra chica. Ahora, cuando vos repasás todos los artículos de ese marco de acuerdo, lo estuvimos trabajando con todo mi equipo. Recién me pasaron una infografía que ahora la voy a publicar en mi Twitter en un ratito, porque justamente estaba mirando eso. Hay 15 compromisos de Argentina ante los Estados Unidos y 2 compromisos de Estados Unidos ante la Argentina. O sea que desde el vamos ya no es un acuerdo simétrico ni mucho menos. Y yo no estoy en contra de los acuerdos asimétricos. Yo estoy a favor. Yo creo que todo acuerdo comercial o de inversiones tiene que ser asimétrico. ¿En qué sentido? Bueno, los mayores compromisos tienen que estar del lado del país más desarrollado, que tiene que beneficiar, tratar de ayudar al país menos desarrollado. El país desarrollado coopera con el país subdesarrollado para que todos crezcan en conjunto. Acá es al revés, es un acuerdo asimétrico en donde el país pobre, el país subdesarrollado, que es Argentina, o en vías de desarrollo, como se le dice ahora, se compromete a otorgarle al país rico, al país desarrollado, 15 compromisos. Y el país desarrollado, que debería estar ayudando al país más chico, más pequeño, con menores grados de desarrollo, solamente 2 compromisos que además son muy abstractos. O sea que estoy absolutamente en contra. Este es el peor acuerdo en la historia argentina, el peor acuerdo, por eso. Pero quiero ver la letra chica. Por lo que se ve de los compromisos, parecería que Argentina le va a entregar mucho a Estados Unidos y Estados Unidos le va a entregar poco y nada. Bianco, lo cambio brevemente de tema, tenemos pocos minutos, pero sí quiero conocer si hay una posición oficial, entiendo que sí, de la provincia de Buenos Aires, sobre esta inminente reforma laboral que el gobierno viene promocionando casi como un hecho a partir del triunfo legislativo, y asumiendo que le va a ser relativamente sencillo. En lo que a la provincia de Buenos Aires respecta, este tránsito hacia una reforma laboral, ¿va a ser así de calmo como pretende el gobierno nacional? Mira, tampoco se conoce la letra chica y determinados trascendidos que a primera vista no implican mejorar la situación de los trabajadores, sino que básicamente es quitarle derechos a los trabajadores, estirar las jornadas laborales, reducir la carga de las indemnizaciones, cosas que no favorecen al trabajador, sino que favorecen fundamentalmente a quien los contrata. Por lo tanto, habrá que ver esa letra chica. Nosotros en principio estamos en contra de las reformas laborales que le quitan derecho a los trabajadores, porque somos peronistas básicamente, ¿no? Bianco, ¿qué tal? Franco Mierraji lo saluda. Yo le quería consultar por un caso de corrupción que, bueno, creció mucho la semana pasada a partir de un dictamen de Franco Picardi. Me refiero a las coimas que se descubrieron en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde, bueno, hay distintos funcionarios involucrados, incluso del Ministerio de Economía. Hoy renunció Ornella Calvete, vinculada a esa órbita. ¿Cuál es el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires respecto, bueno, a este caso que está impactando mucho en la opinión pública? No, que se tienen que investigar, que la justicia tiene que investigar el caso. Me parece que es muy obsceno, muy evidente todo lo que se hizo a partir de la Agencia Nacional de Discapacidad, que además fue uno de los sectores que más recortó presupuesto para uno de los sectores, o probablemente el sector más vulnerable
de cualquier sociedad, que son aquellas personas discapacitadas y que se utilizaban esos fondos para comprar medicamentos, para comprar tratamientos, bueno, de acuerdo a lo que dijo el propio Españolo, ¿no? Para pagar coimas. Un 3% él dijo que iba para la Secretaría General, la hermana del presidente, un 5% que era flotante, dijo así, que andás a ver qué es, que sea flotante, pero tendrán que explicar a quién iba ese 5% también, y creo que dijeron que el 1% era para el que hacía la manganeta. Y ahora se fueron conociendo, bueno, más audios, más textos, más también unos cuadernos que aparecieron, unas anotaciones que aparecieron con supuestos pagos irregulares, pagos ilegales. Y el último, por lo que yo vi en los medios, porque yo tampoco me dedico mucho a los temas judiciales, obviamente, porque no es mi especialidad, ni siquiera soy abogado, pero bueno, hubo un allanamiento en donde a la hija a una funcionaria que es hija de uno de los involucrados en el caso de la Andy, se le encontraron $700.000 en la casa, cosa que es bastante significativo, bastante explicativo de lo que está sucediendo en esa situación. No, que investigue la justicia y si alguien robó, que vaya preso. Básicamente lo que tiene que pasar en un país normal. Bianco, le agradecemos mucho por esta charla con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Muy gentil, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.